Entonces, ¿qué tenemos que saber acá? ¿Cómo se origina un estímulo nervioso? Tenemos que recordar que cualquier estímulo, ya sea un daño tisular, ya sea por un macrófago, unas plaquetas, mastocitos o células inmunes, secretan algunas sustancias como hidrogeniones, potasio, adenosina, ATP, blanacina, prostanoides, glutamato, entre otras. Todas estas sustancias actúan a través de receptores sinápticos en esa parte. Esos receptores permiten que los nociceptores se despolaricen y de esa forma producen una transmisión y transformen el estímulo mecánico en estímulo nervioso hacia la sustancia gris. Esta transformación se puede dar por diferentes fibras, ya sea las A delta o las fibras C, que pueden ser ya sea las fibras C especializadas, fibras A delta especializadas, que solo reciben estímulos mecánicos, o las fibras C, que son generalizadas, que pueden recibir estímulos mecánicos, térmicos o químicos. Recordemos que los nociceptores no solo son aquellos que reciben frío, calor o dolor o palpación, entre ellos tienen un contexto y simplemente pueden abarcar otras situaciones u otros contextos. Los nociceptores de Krauser pueden también recibir dolor y entre otros. ¿Qué recordemos acá? Esos nociceptores actúan en la sustancia gris a través de láminas exactas, ya sea lámina 1 y 5, que son los nociceptores A delta, o los C, que actúan en la lámina 2, 1 y 3. ¿Qué es lo importante de acá? Es que una vez que llegue el impulso de transmisión hacia la sustancia gris, esa se devuelve con una sensibilización hacia los nociceptores, produciendo que eso se hipersensibilice. Por eso cuando nos cortamos y nos volvemos a tocar, duele, porque la sustancia gris, especialmente las láminas, vuelven a retornar el impulso a estos nociceptores. Una vez que estamos en la sustancia gris, en esta parte, obviamente tiene que llegar al encéfalo por dos haces, el haz espinotalámico lateral, haz espino reticular, pero ¿qué ocurre acá? Si el impulso llega de frente, si el impulso sensitivo de dolor llega de frente al encéfalo, obviamente ese se va a saturar con todo el dolor. Por eso existen estructuras moduladoras, como vemos acá, ya sea el locus coeruleus, el núcleo del RAFE, el núcleo reticular para la gigantocelular, o simplemente la sustancia gris periaqueductal. ¿Qué ocurre acá? Estas se encargan principalmente de regular o modular toda la transmisión y la sensibilidad que va desde la sustancia gris hacia el encéfalo. Estas se regulan mediante neurotransmisores, los cuales pueden ser noradrenalina, serotonina, GABA, encefalina. Estos neurotransmisores también sirven como tratamiento en algunas enfermedades, porque sirven para modular el dolor, ya sea en la fibromialgia especialmente. ¿Qué ocurre acá? Después de pasar por la sustancia gris, va a ser al encéfalo y recién va a los núcleos, ya sea el núcleo intralaminar y la corteza parietal para una disminución del dolor o la memoria del dolor. Entonces, de esa forma podemos clasificar el dolor en diferentes partes, ya sea según la duración, agudos o crónicos, según la localización, somático-viscerales, según el origen, pues el psicógeno, donde el dolor simplemente se origina en la parte del encéfalo, no hay algún daño tisular o algún daño visceral por todo el cuerpo, según la intensidad leve, moderado o severo, acá podemos utilizar la cantidad de Daniels, según el curso continuo o irruptivo. Siguiente. Ahora, si hablamos de inflamación, la inflamación es la respuesta del dolor, especialmente una respuesta de los tejidos vascularizados o a las infecciones. En este caso, la inflamación puede ser aguda de pocos días, pocas horas, o crónica de algunas semanas o meses. La inflamación aguda principalmente se encarga de los neutrófilos y la crónica se encarga de los mastocitos, los linfocitos, inclusive los macrófagos. En este caso existen múltiples vías de la inflamación. Si hablamos de cada una de ellas, no demoraríamos demasiado. Entonces, acá mencioné algunas cuantas, o las más básicas, que son la vía de las capa beta, las citoquinas, ciclooxigenasas, la lipoxigenasa, inflamasoma. Si se recuerdan de las ciclooxigenasas, también se recuerdan de los AINES, que actúan principalmente en esta vía de la inflamación, más que todo de las COX. Esos se encargan de la producción de prostaglandinas, se encargan de la vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, dolor y fiebre, y entre otros. Entonces, ya que hablamos del dolor y las vías de inflamación, vamos a hablar especialmente de la fibromialgia. Recordemos que la fibromialgia, a pesar de ser un diagnóstico muy complejo, se considera más que todo como un diagnóstico de descarte, porque esta enfermedad normalmente se tiene que de considerarse como último diagnóstico, a pesar de que es muy importante. Entonces, ¿cómo definimos la fibromialgia? Es una afección caracterizada por un dolor musculoesquelético crónico y generalizado. Tiene muchas causas. La fisiopatología principalmente se comprende ya sea estrés, cambios en el ciclo circadiano
del sueño, simplemente pueden ser problemas autoinmunes, inclusive puede haber problemas mentales. ¿Entiende? ¿Qué ocurre acá? Ya. En este caso, si hablamos de la fisiopatología, lo que ocurre acá es una hipersensibilización a partir de las vías del dolor, especialmente de la vía del manejo, del control del encéfalo. Como les hablaba que en esta parte, para que la sustancia gris envíe el dolor hacia el encéfalo, tiene que haber un control mediante los neurotransmisores. En este caso, lo que ocurre en la fibromialgia existe un... Acá, ya, ¿sienten? Lo que acá ocurre es que existe un daño. Acá lo que pasa es un aumento de varios neurotransmisores, un aumento de niveles elevados de neurotransmisores excitadores, glutamato, la sustancia P, disminución de niveles de serotonina, en este caso, de la adrenalina. Inclusive puede haber sensaciones prolongadas al dolor, una desregulación de dopamina, y como no se regulan los neurotransmisores, el cerebro o el encéfalo recibe mucho más estímulos dolorosos. La epidemiología acá lo que presenta hay más mujeres que hombres, de 2 a 1, y obviamente es una enfermedad muy rara. En América del Sur es de un 8.3%. ¿Siente? Okay. Para hablar de los criterios de diagnóstico de fibromialgia, tenemos que hablar de los criterios del ACR de 1990, aunque hay varias modificaciones. Hablemos especialmente que para el diagnóstico tenemos que hablarle, es una evaluación física de 18 puntos, 18 puntos dolorosos, como se ve. ¿Qué ocurrirá? Existen 18 puntos de dolor, ya sean occipitales, cervicales, inclusive epicondilios, supraespinosos, puntos glúteos. La evaluación es cuando el doctor, el médico, tiene que palpar esos puntos y el paciente tiene que referir un dolor severo, un dolor de moderado a severo. ¿Qué ocurre acá? Entonces, de 11 de los puntos dolorosos es un criterio diagnóstico. El paciente también tiene que presentar dolor más de 3 meses y aparte, aunque no se distingue entre 1990 y los criterios del 2010, lo que se habla es que debe haber ausencia de enfermedades que nos pueden indicar el origen de ese dolor. Siguiente. Ok, entonces, ¿cómo es el manejo? El manejo fundamental para la fibromialgia es la educación del paciente. Hay que saber que el paciente tiene una enfermedad real, que el paciente va a sufrir dolor y el dolor puede ser intermitente, inclusive puede ser crónico. Entonces, hablemos de tres. Principalmente asegurar que el paciente entienda que la fibromialgia es una enfermedad real. Segundo, que normalmente esto se puede asociar a estrés, inclusive a trabajos nocturnos. Entonces tenemos que evitar que el paciente, o que tenemos que aconsejar que el paciente deje trabajos nocturnos, deje de ser guardia de seguridad, deje trabajos en supermercados, etcétera, porque una buena higiene del sueño obviamente puede prevenir o puede ayudar inclusive a reducir las etapas de dolor de esta enfermedad. Se habla de tratamiento farmacológico, pero normalmente no se recomienda porque la mayoría de pacientes suelen remitir con el tratamiento no farmacológico. Entonces, la FDA, los fármacos que se logran administrar, o los que recomiendan administrar, son la pregabalina, la duloxetino o la milnacipran. Entonces, como se ven acá, la mayoría de esos son antagonistas de neurotransmisores. Por eso también se mencionó en la primera parte de la fisiopatología del dolor. Entonces, ¿cuál es lo que se recomienda? Es el ejercicio físico. Lo principal es el ejercicio aeróbico, ya se puede ser también la natación, pero lo que se recomienda son de 30 a 45 minutos, de intensidad baja moderada, de unas 2 o 3 veces por semana, ya sea caminar, correr, trotar, en la máquina trotadora o inclusive en una bicicleta estacionaria. También puede haber ejercicios de resistencia, eso depende del paciente, pero normalmente lo que utilizamos es la escala de Borg. Lo que tenemos que utilizar acá es que esa escala lo que mide es la percepción del esfuerzo. Entonces el paciente debe tener una escala de Borg de 4, de un aproximado de 4, porque para que el paciente no sienta que es fatigante, pero tampoco que sienta que es algo muy liviano. Igual, duración de 39 minutos y 2 a 3 veces por semana. Ejercicios de flexibilidad también se recomienda, obviamente para reducir el dolor, reducir el impacto de la fibromialgia, la fatiga y todo del sueño y todo lo demás. También ejercicios acuáticos, 30 a 60 minutos y la temperatura del agua de 28 a 34 grados centígrados para evitar la contracción muscular.
También mencionan que se puede utilizar masoterapia justamente con los TENS, más o menos de 4, 5, 10 o 150 hercios, igual de 20 a 40 minutos. Acá vemos, en esta parte es un esquema del manejo de cómo manejaríamos un paciente con fibromialgia. Entonces, lo primero es el diagnóstico clínico. Casi no hay laboratorial porque normalmente no se pide el laboratorio en fibromialgia, aunque puede haber un aumento de algunas proteínas musculares. Pero en este caso solo es clínico. Después de clínico es enseñar, educar al paciente, a nuestro paciente que realmente tiene fibromialgia. Luego de eso podemos hacer un conjunto de ya sea tratamiento no farmacológico, justamente con tratamiento farmacológico como se haga. Salió un estudio hace poco, que muestra más que todo, fue un metaanálisis para demostrar cuáles son las terapias que tienen mayor ayuda en los pacientes con fibromialgia. Como ven acá, la quiropráctica, a pesar de que tiene varios ensayos, normalmente lo que está es que está fuertemente en desacuerdo, no está apoyada, porque no hay pacientes con mejora y aparte porque hubo sesgos en la mayoría de estudios. Entre todos esos estudios, el único que es fuertemente apoyado es el ejercicio. De los 34 ensayos y al menos 2.494 participantes, hubo una mejora del dolor y obviamente una mejora de la función física, juntamente con disminución del dolor en la fibromialgia, y está fuertemente apoyado. Acá ven un cuadro, la hidroterapia no está apoyado, el masaje, a pesar de que se indique en algunas guías, está débilmente apoyado, movimiento meditativo, atención psicoterapéutica y justamente con una terapia multicomponente. Ya, ahora hablemos de osteoporosis. Ya, ahora sí. Ya. Principalmente para hablar de osteoporosis tenemos que comprender que el hueso se compone de dos estructuras. Bueno, se compone de dos estructuras, una estructura trabecular. Entonces, la osteoporosis, según el Instituto Nacional Americano, menciona que es una enfermedad donde disminuye lo que sería la masa ósea baja y obviamente disminuye la microarquitectura ósea, lo que produce unas microfracturas asintomáticas. Esta enfermedad es mucho más antes de que mencionara el Instituto Nacional de Salud, porque en los años 50 se mencionaba la densidad poca del hueso. Julian Albrecht mencionó. Ya. Diagnosticación: podemos identificar la osteoporosis en primaria, secundaria, principalmente en tipo 1, postmenopáusica, y tipo 2, la tipo 2. La postmenopáusica, la mayoría de las osteoporosis da en mujeres debido a una alteración del estrógeno, que más adelante lo voy a explicar. Lo que acá acude es un aumento de la resorción, una pérdida acelerada del hueso trabecular, y en este caso una pérdida acelerada del hueso trabecular juntamente con el cortical. En las pacientes mujeres del tipo 1 hay más fracturas de la columna vertebral, y en este caso, como la mayoría sabría, hay más fracturas de cadera, que es la principal causa en estos pacientes más de 45, más de 50 años. ¿Qué ocurre acá? ¿Cómo podemos relacionar los estrógenos con la edad, las hormonas y la masa ósea? Todos tenemos hormonas. Todos tenemos un pico máximo donde secretamos hormonas. ¿Qué ocurre? De a partir de los 30 a 40 años, esas hormonas empiezan a disminuir. Especialmente en las mujeres, el estrógeno o la disminución del estrógeno puede causar una disminución de los niveles de osteoproteína, que permitiría el aumento de los osteoblastos. Los niveles aumentaría la osteoclastogénesis, la destrucción del hueso, y obviamente aumentaría las interleucinas y aumentaría la resorción ósea. En este caso, este desequilibrio de la homeostasis entre los osteoblastos y los osteoclastos aumenta mucho más lo que es la resorción ósea. Ya. Para un diagnóstico severo, diagnóstico aparte de la clínica que puede mencionar un paciente con osteoporosis, especialmente es la densitometría. Sabemos bien que se puede utilizar dos scores, ya sea el T-score o la Z-score. La única variación es que el T-score te compara, es el paciente que se compara con los jóvenes, los jóvenes que están bien, con la densidad ósea bastante regular. Y la Z-score te compara con otras razas y otros géneros. Entonces, una paciente mujer, a partir de los menos 2.5 de la T-score, pues, podríamos pensar que es osteoporosis. Y obviamente, si el paciente tiene menos de menos 2.5 y más una fractura, ya podemos hablar de una osteoporosis severa. ¿Cómo se calcula la densitometría? Acá ven una fórmula, porque simplemente se utiliza la densitometría del paciente actual más una densitometría de un paciente joven, y obviamente una desviación estándar de los pacientes normales, que normalmente va de 0.1. Entonces,
Imaginemos que la densidad del paciente va en 0.8 gramos por centímetro cuadrado y los de un paciente joven es en 1 punto. Entonces, la densitometría actual de nuestro paciente sería de 2 puntos, que no está como criterio de osteoporosis, pero sí está como criterio de osteopenia. Entonces, tenemos que hacer una rehabilitación física, ejercicios, tai chi, entre otros. ¿Siguiente? Ya, ¿qué ocurre acá? Los pacientes presentan muchas fracturas. Los pacientes adultos presentan fracturas y no se sabe cuándo va a presentar una fractura. Puede ser de acá 1 año, de acá 2 o de acá 20. Entonces, sacaron lo que se llama el FRAX, que es una no es una aplicación, es una aplicación que nos permite principalmente calcular la probabilidad de cuánto el paciente puede presentar una fractura de cadera dentro de los 10 años. Acá hablamos de factores no modificables y factores modificables. Los no modificables son la edad, el género, la raza, que tenga un historial materno de fracturas, demencia, entre otros. Y los modificables son los cambios de estilo de vida, ya sea fumador, que el paciente pese más que tenga sobrepeso, el paciente sea alcohólico, que tenga, entre otros. ¿Qué ocurre acá? Entonces, la velocidad y la osteoporosis se definen como se define que la velocidad de resorción es mayor que la velocidad en que se forma el hueso. Normalmente el hueso se forma en un promedio de 128 días, pero es de 2 a 8 meses. ¿Qué ocurre acá? Para un diagnóstico también podemos utilizar un laboratorio, que es más que todo podemos ver la fosfatasa alcalina, la total, la ósea, osteocalcina. Podemos ver en caso de osteoclastos, lo que la refunción en ese caso fue fosfatasa ácida de tártaro, piridolina, entre otros, que nos pueden ayudar para un diagnóstico útil. Entonces, ¿es útil saber de osteoporosis? Sí, porque la mayoría de los pacientes adultos, todos vamos a sufrir más que todo un aumento de la mortalidad de la fractura de cadera. Y esta fractura también nos puede llevar a la muerte, ya sea por varias complicaciones, ya sea una sepsis y entre otros. Como se ve en los cuadros, existe un aumento según la edad, el aumento de fractura de cadera y obviamente un aumento de osteoporosis en todo el mundo. Ya, salió otro metaanálisis que mostraba cuál era el beneficio de hacer ejercicio en los pacientes y cuánto mejoraba. Acá lo marqué en amarillo porque lo que muestra acá es que solo 5 o inclusive 1 hora o 5 minutos de ejercicio o 1 hora después del ejercicio o 24 horas después del ejercicio se ven aquellos jóvenes estudiantes incluso universitarios de nuestra edad que existe un aumento de algunas moléculas. Vemos que hay un aumento de la osteoprotegerina y un aumento de lo que sería la fosfatasa alcalina. Estos dos indican que existe un crecimiento del hueso, una formación del hueso y está superando la resorción. Entonces, acá ya podemos ver que el ejercicio es demasiado bueno, inclusive más que el farmacológico. Entonces, ¿qué se recomienda? Como en todo, ejercicio aeróbico que evita el dolor, prevención de caídas, inclusive podemos hablar de un ejercicio y un manejo y una educación del paciente para obviamente la prevención de las caídas. También podemos hacer medicina y terapia física en balnearios, terapias específicas, ya sea corrientes galvánicas, magnoterapia, fototerapia, entre otros. La kinesioterapia se trata o se califica más que todo según el grado de osteoporosis. Como hablamos, una etapa tardía, una etapa avanzada, una etapa temprana o ya vemos una severa osteoporosis. En este caso, la principal etapa temprana se centra en tratar de evitar o tratar de llegar a esa etapa tardía. El paciente empieza a mejorar la postura, hay que evitar la postura cifótica de los pacientes osteoporóticos, balnearios de 20 a 35 grados centígrados, una coordinación, un entrenamiento de la coordinación y equilibrio y una mejora de la marcha, evitar que el paciente sufra caídas repentinas para una posible fractura de cadera. Vemos en una etapa avanzada. Acá lo que haremos más que todo es una promoción ya de la regeneración del tejido óseo y uso de ya empezando a enseñar al paciente a usar dispositivos ortopédicos, muletas, bastones, andadores, etc. Y la tardía, que ya es la parte final. Ya, también acá hablamos de ejercicios más comunes, como ejercicios aeróbicos, de equilibrio principalmente, también de resistencia o ejercicios de respiración. Ya, eso sería todo. Gracias. Bueno, continuando con lo que es la artrosis, vamos a tener una enfermedad articular que va a ser incapacitante. Pero no, se dice que, usualmente dicen que va a ser un desgaste degenerativo, pero van a haber investigaciones más recientes que van a aumentar varias causas, como por ejemplo las anomalías articulares persistentes, la genética, la inflamación local, las fuerzas mecánicas y procesos bioquímicos. Va a estar caracterizado más que todo por la degeneración del complejo articular
y va a aplicar a las articulaciones que van a soportar el peso, ¿no? Y las que se van a utilizar más, como es en el caso de la cadera, la rodilla, las manos y las vértebras. Las causas, la etiología es diversa, se va a presentar en personas que tienen mayor edad y en las articulaciones que van a ser de mayor uso. En las etapas vamos a tener una etapa temprana donde la amplitud del movimiento va a disminuir, va a haber una rigidez en lo que es las articulaciones y el dolor va a ser cuando el paciente haga un uso intenso de estas articulaciones, ¿no? Y el avanzado, aquí ya también el dolor va a ser persistente, esto durante la noche y o también en reposo. Van a haber factores de riesgo como la edad avanzada, la obesidad, las lesiones previas, las articulaciones que van a estar estresadas asimétricamente. Dentro de lo que es la epidemiología vamos a tener que va a ser el trastorno articular más común, va a aumentar con la edad, va a ser más prevalente en lo que son las mujeres y también a partir de los 50 años, ¿no? Bueno, primero el más afectado va a ser la rodilla, después la cadera y posteriormente la mano. En cuanto a la clínica, vamos a tener hallazgos clínicos como el dolor, esto va a ser durante el esfuerzo o después del esfuerzo, cuando se hace la flexión o la extensión completa, ¿no? También va a haber crepitación al movimiento, una rigidez articular, un rango del movimiento que va a estar restringido, una rigidez matutina que va a ser menor a 30 minutos, una deformidad de paro va a ser asimétrica y en una etapa avanzada va a haber un dolor constante que va a ser día y noche y también va a haber una mayor restricción de lo que es el rango del movimiento. Dentro de los hallazgos específicos vamos a tener nódulos de Heberstein, también los nódulos de Buschard, la risartrosis y el hallux rígido. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener que clínicamente se va a presentar en pacientes mayor a 45 años que van a tener la clínica típica, ¿no? En lo que son imágenes vamos a tener la radiografía simple y también a procedimientos invasivos, pero estos no están recomendados de manera rutinaria, pero sí van a ser útiles si es que tenemos un diagnóstico que va a ser incierto o en todo caso para poder evaluar lo que es el daño del cartílago. También va a ser para descartar una artritis séptica y también puede servir como un procedimiento diagnóstico y también terapéutico. En cuanto a la radiografía, vamos a tener que, bueno, va a haber al menos un signo radiológico más una característica clínica típica, ¿no? También podemos usar lo que es la resonancia magnética, la ultrasonografía, la tomografía y aparte de eso, lo que son los laboratorios, vamos a tener el BCG y el PCR, que usualmente van a ser normales. Y también vamos a tener lo que es el análisis del líquido sinovial, que usualmente tampoco nos va a mostrar lo que es inflamación, ¿no? Y en la artroscopía se va a mostrar una cápsula engrosada, que va a ser, que también va a haber una hipertrofia sinovial y también el cartílago va a estar ulcerado. Vamos a tener signos radiológicos, como es el estrechamiento irregular, la esclerosis subcondral, que va a ser un área densa del hueso. Esto se va a situar debajo de lo que es la carga compresiva. Va a haber los osteoritos, que son los espolones, o en todo caso las densidades en lo que son los bordes de la superficie, y también los quistes subcontrales. Aquí tenemos dos escalas. La primera escala va a clasificar lo que es la capacidad funcional. Vamos a tener 4 grados. El primero no va a tener ninguna limitación. El segundo va a tener una limitación a lo que son las actividades sociales o también recreacionales, pero el paciente va a realizar normalmente sus actividades diarias, ¿no? En el grado 3 vamos a tener que va a tener limitaciones para las actividades sociales, recreacionales y también laborales, y en aquí va a tener, bueno, no va a tener dificultades en lo que son las tareas de autocuidado. Lo que es el grado 4, en acá sí va a limitar en todas sus actividades y este paciente va a ser dependiente. La otra clasificación es la radiológica, que va a haber del grado 0 al 4. El 0 es normal, el 1 va a ser dudoso, el 2 va a ser leve, el 3 moderado y el 4 grave. En cuanto a la terapia física, vamos a tener que esta va a consistir básicamente en lo que es la educación y el ejercicio.
También vamos a realizar lo que son los ejercicios musculares y también se tiene que ver la manera de poder perder el peso, ¿no? Se van a realizar movimientos activos multiarticulares, también va a haber tiene que haber una distribución de la carga articular. En cuanto a los parámetros generales, vamos a tener a la valoración de la fisioterapeuta, en cuanto a lo que es el aparato motor y la evaluación de EVA, ¿no? Bueno, la terapia física básicamente va a ser para poder realizar ejercicios de estiramiento y para poder fortalecer lo que es el músculo. Aparte de eso se va a usar el TENS, la ortesis y también aparatos de resistencia como por ejemplo un bastón. Y bueno, también se van a realizar movilizaciones en lo que es el agua, eso para la amplitud articular, y los ejercicios de tonificación de los músculos, ¿no? Que se suele recomendar más los ejercicios isométricos que los isotónicos. Y también se va a realizar lo que es la termoterapia, ya que este agente físico de calor va a ser con fines analgésicos, pero no se van a usar en procesos que van a ser inflamatorios. Ahora, respecto a la artritis reumatoide, vamos a tener que va a ser una enfermedad inflamatoria crónica autoinmune y sistémica, va a estar caracterizada por lo que es la sinovitis persistente. También va a haber una inflamación tanto de pequeños como de grandes articulaciones, y puede haber un compromiso sistémico. Va a afectar lo que es la membrana sinovial de las articulaciones, va a ser inflamatoria, destructiva, y también va a ser de un padecimiento frecuente. En cuanto a la causa, vamos a tener que es desconocido, pero también dice que es genético, inmunológico u hormonal, debido a los alelos, en un 70%, y también respecto al complejo de histocompatibilidad de clase 2. También van a jugar un papel importante en lo que son los factores ambientales, como son los agentes infecciosos, los virus, y también el tabaquismo. En los factores de riesgo vamos a tener el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo y los antecedentes familiares de una artritis reumatoide. En cuanto al curso, el 70% va a ser crónico y el 15% de estos va a cursar a una enfermedad incapacitante grave. Respecto a su epidemiología, vamos a tener que va a ser el 1% de la población mundial. También, al igual que el anterior, va a aumentar con la edad, se va a dar entre los 40 y 50 años de vida, o incluso menos también. Y en este caso, a comparación del otro, también, bueno, igual que el otro, las mujeres también tienen mayor prevalencia, pero en este caso se va a multiplicar por 3. Y se va a dar en ambos géneros si es que el paciente va a tener mayor de 60 años. En cuanto a la clínica, vamos a tener que a nivel articular va a haber cansancio, fiebre, pérdida de apetito, va a haber un dolor vago también en los músculos y en el esqueleto, luego va a haber una rigidez, las articulaciones van a estar sensibles y también van a estar calientes, va a haber una inflamación, una malformación, un derrame articular, que puede afectar a todas las articulaciones sinoviales, pero más que todo va a afectar a lo que son manos y pies. Va a presentar también lo que son deformidades articulares, como la deformidad de zeta, el cuello de cisne y el botón bujal. En cuanto a la clínica extraarticular, a nivel de pierna se va a evidenciar lo que son los nódulos reumatoideos. En lo hematológico puede haber una linfadenopatía o una anemia. A nivel pulmonar, un derrame pleural o también una neumonía, o en todo caso también nódulos. Cardiovascular va a ser una pericarditis, una arteriosclerosis. A nivel orgánico va a haber una uveitis, una queratitis. También en lo que es neurológico, una neuropatía cervical, y en la muscular puede haber la atrofia muscular y la miositis inflamatoria. En cuanto al diagnóstico, se va a realizar mediante la historia clínica y el examen físico, que va a evidenciar lo que es la presencia de poliartritis simétrica. En las imágenes vamos a tener que la radiografía simple, lo que son fases iniciales, nos va a evidenciar el engrosamiento de las partes blandas, y en acá lo más característico va a ser el pinzamiento de lo que es el espacio articular y las erosiones subcondrarias, que van a dar como consecuencia del pánico, ¿no?
A nivel de laboratorios también vamos a tener un BCG, una PCR, la presencia del factor reumatoideo y los anticuerpos antipéptidos citrulinados. Bueno, esta tablita de acá son los criterios diagnósticos, donde nos va a mostrar lo que son la puntuación de compromiso articular, la serología, la bastante de la fase aguda y la duración de estos síntomas. Y bueno, mayor o igual a 6 va a ser una artritis reumatoide. Como les comentaba, ahí en la radiografía va a haber una tumefacción de las partes blandas, también puede haber un derrame articular, puede aparecer lo que es la disminución de la densidad ósea y se va a reducir lo que es el espacio articular. Bueno, el primer signo radiológico que va a afectar a nivel reumatoide va a ser la osteopenia local y esto va a progresar a lo que son las erosiones y los quistes. También tenemos a otro método diagnóstico que es la resonancia magnética, que también va a presentar cambios óseos, va a haber un derrame articular, va a haber una inflamación a nivel sinovial, va a estar el panus y también lo que es la distensión capsular. También tenemos a la tomografía computarizada, que esto se va a solicitar previo a la cirugía. En cuanto al pronóstico, vamos a tener que algunos pacientes no van a llegar a consultar a su médico, por lo tanto van a estar con un tratamiento analgésico para que les calme el dolor y también antiinflamatorio, y recién van a acudir a una consulta cuando sus síntomas ya sean de brotes agudos. Bueno, la mayoría de los pacientes van a cursar un ciclo subacudo crónico, esto durante muchos años, con múltiples exacerbaciones y también con revisiones. Y bueno, aquí volvemos a tener lo que son los estadios radiográficos de la puntuación de 0 a 5. El 0 es totalmente normal, el 1 va a haber una inflamación periarticular, la osteoporosis y va a haber un ligero estrechamiento. En el 2, aparte del estrechamiento que va a ser leve, también va a haber una erosión. En la puntuación 3, el estrechamiento se va a hacer moderado y va a haber lo que es la destrucción del espacio articular. En la puntuación 4 va a haber una destrucción terminal, pero se va a preservar lo que es la superficie articular, mientras que en la puntuación 5 va a ser una enfermedad mutilante y va a haber una destrucción de lo que son las superficies normales. Respecto a la terapia física, bueno, el objetivo básicamente de esto es mejorar la calidad de vida del paciente. El tratamiento debe ser individualizado y también se debe comenzar lo más precoz posible. Bueno, se van a utilizar corrientes eléctricas y también lo que son los ejercicios aeróbicos. Ya. Como les decía, el tratamiento básicamente se va a centrar en lo que es la disminución del dolor, en reducir la hinchazón y también el daño de la articulación. Y antes de comenzar cualquier tratamiento se necesita diagnosticar y también ver el pronóstico de la enfermedad. Y también se van a revisar lo que son exámenes de capacidad y potencia funcional mediante el test funcional, el test muscular, el grado de movimiento articular y la actividad de la vida diaria. Y el tratamiento va a depender más que todo de lo que es la fase o el periodo en el que se encuentra el paciente. Y bueno, como les comentaba, van a utilizar lo que es el TENS, que va a ayudar en la disminución del dolor a corto plazo. También van a haber las férulas, una reeducación muscular, una movilización articular, los estiramientos, las compresas frías, la terapia manual y los ejercicios terapéuticos. Esta es una tabla del Colegio Americano de Reumatología que nos da el estado funcional de la artritis reumatoide. Van a haber 4 clases. La primera es que bueno, el paciente va a realizar todas sus actividades habituales. La clase 2 va a ser que el paciente realiza sus actividades habituales como es cuidado personal y profesional, pero se va a limitar en lo que son las actividades de entretenimiento. En la clase 3 vamos a tener que el paciente va a realizar sus actividades de cuidado personal, pero va a estar limitado en el entretenimiento y a nivel profesional. En el 4 el paciente va a tener una limitada capacidad para poder realizar sus actividades comúnmente. Luego tenemos a la espondilitis anquilosante, que va a ser también una enfermedad inflamatoria crónica, que va a afectar a las articulaciones sacroiliacas y al esqueleto axial. Bueno, en su epidemiología vamos a tener que en este caso se va a dar mayormente en los varones, esto a partir de los 30 años, probabilismo máximo a los 25 años. Va a ser infrecuente si es que el paciente va a pasar los 40 años.
Su etiología va a ser más que todo de predisposición genética en el alelo HLA-B27 un 80-90%. En cuanto a su anatomía patológica, vamos a tener que presentar una éntesis y también una osteoitis. En lo que son las lesiones sacroiliacas, van a haber lesiones precoces y también van a haber lesiones óseas que posteriormente se van a fibrosar y luego se van a osificar. En las manifestaciones clínicas vamos a tener con mayor frecuencia lo que es el dolor lumbar. Va a tener características inflamatorias que van a ser menor a 45 años, mayor a 3 meses, el dolor va a ser de noche, de inicio insidioso, no va a mejorar con el reposo, pero sí va a mejorar con lo que es el ejercicio. Y esto va a progresar a lo que es a nivel de la columna dorsal y también cervical. Va a haber una limitación progresiva de lo que es la movilidad. Se va a hacer el examen físico, que es la prueba de Schoenberg, que es una flexión anterior y lateral. Luego va a haber la rigidez lumbar matutina, que va a ser 3 horas, el dolor, también se puede presentar la artritis periférica, va a afectar lo que es la articulación costo-vertebral y va a haber una andaculitis, que son los dedos de salchicha. En las manifestaciones extraesqueléticas vamos a tener a nivel de los ojos, a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, a nivel del sistema nervioso y también otros a nivel del sistema digestivo, ¿no? Y en la fase de actividad se va a observar síntomas constitucionales como van a ser la fatiga, la pérdida de peso y la febrilis. En cuanto a la exploración física, si bien es cierto las manifestaciones clínicas y radiológicas son útiles, va a ser fundamental lo que es la exploración física, esto para poder ver lo que es la limitación de la movilidad de la columna lumbar y también del tórax. Vamos a tener test de Sjogren, que va a valorar lo que es la limitación de la movilidad de la columna lumbar. Se va a medir 10 centímetros por encima y 5 centímetros por debajo del nivel lumbosacra. Y bueno, lo normal va a ser un aumento mayor a 5 centímetros en la flexión. La otra maniobra es la de Eddington, que se va a realizar con el paciente en decúbito supino, eso sobre un plano duro, y se va a realizar una aproximación forzada de lo que es la samba, de lo que son las espinas ilíacas, de los dos. Lo que es la maniobra de Fortman también se va a realizar en decúbito supino, esto también en un plano duro. Y esto se va a hacer con la separación forzada de lo que es ambas espinas ilíacas. Está también el signo de la flecha de Forestier, que va a ser, aquí lo que es la cifosis dorsal fisiológica se va a acentuar y de este modo el hombro y la cabeza se va a proyectar hacia adelante. Va a haber una distancia occipital y la pared con el paciente en bipedestación y la espalda va a estar apoyada en la pared. Y luego tenemos la maniobra de Favre, que se va a hacer también con el paciente en decúbito supino, sobre un plano duro, se va a realizar la flexión, la abducción y la rotación externas máximas, y se aparece el dolor en lo que es la sacroiliaca. A nivel del laboratorio vamos a tener que determinar lo que es el antígeno del alelo. También van a haber reactantes en lo que es la fase aguda, como es el PCR, el PSG. Los estudios de imágenes también van a haber grados del 0 al 4. El grado 0 va a ser las sacroiliacas que van a estar normales. El grado 1 va a haber lo que es el borramiento del hueso subcontral. El grado 2 va a haber un estrechamiento de lo que es el espacio articular. El 3 va a haber una formación de los puentes óseos. Y el 4 va a haber una anquilosis completa de lo que es toda la articulación. Y en la radiografía simple vamos a poder evidenciar lo que es la columna en caña de bambú, o en todo caso también va a haber un signo de Roman. La resonancia también va a servir al igual que la tomografía. El diagnóstico, y tenemos una tablita de lo que es los criterios diagnósticos, donde nos manda lo que es el dolor lumbar y la rigidez de mayor a 3 meses de duración, pero que va a mejorar con el ejercicio, sin embargo no al reposo. Va a haber una limitación de lo que es la movilidad de la columna lumbar en ambos planos, tanto frontal como sagital, y una limitación de la extracción
clasificar esto según los valores corregidos, que van a estar normales en lo que es la función de la edad y el sexo, y una sacroilitis bilateral de grado 2 o superior, o también puede ser unilateral o de grado 3 o 4. Ya. Y bueno, el tratamiento de terapia física más que todo también va a ser para aliviar lo que es el dolor y la rigidez, y para poder prevenir o retrasar que se complique más y que llegue a una deformidad de la columna vertebral. El tratamiento de esta espondilitis estigmatizante es más exitoso antes de que la enfermedad cause un daño irreversible. Y bueno, se puede realizar ejercicios de amplitud de lo que es el movimiento y también del estiramiento, y los ejercicios van a fortalecer los músculos abdominales y también de la espalda. Bueno, este es un cuadrito donde se puede evidenciar distintas posiciones para poder hacer los ejercicios. Continuando con el lupus eritematoso sistémico, vamos a mencionar que esta es una enfermedad inflamatoria en la que nuestro sistema inmunológico ataca diversos órganos, ¿no? O tejidos, incluso sistemas. Entonces, se va a definir como una enfermedad que tiene recaídas, brotes y remisiones. ¿En quiénes se va a presentar? Es más común en las personas que tienen de 15 a 40 años y es mucho más común en las mujeres. Se va a presentar antes de los 15 años y esta va a ser mucho más grave y va a ir de la mano con enfermedades renales, incluso con daños neurológicos. ¿Qué lo va a causar? Pues aún no se sabe la causa exacta de esta enfermedad, pero puede ser un factor ambiental en alguna persona susceptible genéticamente, o al final se forman los anticuerpos, ¿no? Que van a producir esta inflamación en nuestro organismo. Como hemos mencionado, se da mucho más frecuente en la edad de los 14 a los 40 años, es mucho más común en las personas de raza negra y asiáticas. Siguiente, por favor. El lupus es una enfermedad reumática autoinmune sistémica de causa desconocida. Existe evidencia de la influencia de la genética y otros factores desencadenantes como las infecciones, el cambio hormonal, la radiación ultravioleta o el tabaco, entre otros. Es más común en mujeres y suele aparecer a edad temprana. En España se estima la prevalencia de aproximadamente 75.000 casos. El lupus eritematoso sistémico es el tipo de lupus más común y puede provocar lesiones cutáneas, fotosensibilidad y dolor articular, entre otras manifestaciones. Al ser una enfermedad autoinmune, el propio sistema inmunitario ataca a las células y tejidos sanos por error, pudiendo afectar a cualquier sistema del organismo. Los brotes pueden ser suaves o más graves y en muchos casos se diagnostica cuando ya se ha producido daño orgánico. De ahí la importancia de la detección precoz, en la que el papel del médico de familia es clave para que pueda derivar de forma temprana al especialista. A pesar de no tener cura, existen opciones terapéuticas que evitan daños irreparables y mejoran la calidad de vida de los pacientes. Los reumatólogos son los especialistas capacitados para realizar el diagnóstico y seguimiento del lupus, aunque debido a su complejidad y posibles complicaciones en diferentes órganos, es necesario un abordaje multidisciplinar. Los expertos recomiendan informarse correctamente sobre la enfermedad, realizar ejercicio físico, no fumar, protegerse frente a la exposición solar, llevar un estricto control de las vacunaciones, planificar el embarazo y seguir una correcta adherencia a los tratamientos. También hay que resaltar la importante labor y ayuda que ofrecen las asociaciones de pacientes. Los pacientes, nuestra razón de ser. Como se puede apreciar, va a haber la presentación de lesiones temporales, va a haber una fotosensibilidad, una reacción exagerada en lo que podría ser la luz solar. Además va a haber alopecia, que es la pérdida temporal del pelo. Va a haber también lo que son llagas en la boca, y lo más característico de lo que es el lupus son el eritema en alas de mariposa, ¿no? Que se va a ver en el 80% de los casos. Como hemos mencionado, es una enfermedad que va a atacar a otros órganos también, como vendría a ser el cerebro, el corazón, los pulmones, los riñones, las articulaciones. Va a haber también síntomas generales que se van a presentar en la clínica, va a haber infecciones, ¿no? Los síntomas más habituales es el cansancio, la pérdida de peso, dolor y inflamación de las articulaciones, y las erupciones en la piel, lo que vendría a ser las mejillas y en la nariz, como se puede apreciar en la imagen. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Primero tenemos que tener lo que es la clínica, los signos y los síntomas de lo que es el lupus. A manera de laboratorio, una detección de los anticuerpos que están causando esta enfermedad, que vendría a ser el ANA positivo, factor reumatoide positivo, el anti-DNA, el anti-SMID, que es el que más vamos a poder decir que este es un lupus, y pues los criterios de clasificación que más adelante vamos a mostrarlos. Como hemos mencionado, tiene que
con la afectación cutánea que se va a dar en el 80-90% de los casos. Va a haber una fotosensibilidad, los síntomas generales que vendría a ser la astenia, fiebre y la pérdida de peso, una afectación osteomuscular que va a ser las artritis, las artralgias, una necrosis vascular, una sinusitis, una pleuritis, pericarditis, peritonitis. A nivel renal también va a haber una afectación glomerulonefritis, una afectación neuropsiquiátrica también, en el cual pues, puede presentar el paciente síntomas de cefalea, depresión, psicosis. Esto añadiendo lo que vendría a ser el ano positivo y además va a haber hipocomplementemia, ¿no? C3 y C4 van a estar disminuidos. Siguiente, por favor. Este vendría a ser el criterio clasificatorio del lupus eritematoso. Tenemos los criterios clínicos y los criterios inmunológicos. Dentro de los clínicos, pues presentamos el lupus cutáneo agudo, el lupus cutáneo crónico, la alopecia, las úlceras orales, la afectación articular, una afectación renal y neurológica. Dentro de los criterios inmunológicos, pues tenemos muchas veces que el paciente va a presentar anemia hemolítica, una leucopenia, una trombocitopenia. Es importante detectar los anticuerpos, ¿no? El anti-DNA, el anti-SMIT y que haya los complementos bajos. Siguiente, por favor. Entonces mencionamos dentro de la terapia primero farmacológica que se le da al paciente para el dolor, ¿no? Los AINES, los analgésicos, metrotexato. Y dentro de lo que es importante, la terapia física, más para dar una mejor calidad de vida a nuestro paciente y para combatir ese dolor por el cual está pasando, ¿no? Entonces, hacemos la terapia física con los objetivos de dar un alivio al dolor y a esa rigidez articular que está presentándose. Esto lo vamos a hacer con ejercicios de movilidad, con estiramientos suaves, que van a ayudar a que se reduzca lo que es la rigidez articular y además a aliviar el dolor en el paciente. Además, el otro objetivo es hacer que haya un fortalecimiento muscular, en el cual, pues, para poder dar una estabilidad articular y para poder reducir el riesgo de lesiones que puede presentar nuestro paciente. Una mejora en lo que es la función cardiovascular y pulmonar es en ejercicios aeróbicos, ¿no? Como mencionó mi compañero en un inicio de la exposición. Esto siempre y cuando sea de una intensidad moderada, esto le va a ayudar, ¿no? A que tenga una mejor calidad de vida y le va a ayudar en lo que es el aspecto cardiovascular y pulmonar. Además, con el objetivo también de combatir lo que es la fatiga y la debilidad por la cual pasa nuestro paciente por la enfermedad, ¿no? Que está teniendo. Entonces aquí se añade la fisioterapia, se incluyen técnicas para poder ayudar a conservar lo que es la energía y de esta manera poder maximizar lo que es la eficiencia de sus actividades diarias del paciente. Siguiente, por favor. Entonces tenemos a lo que es la sinasiterapia, en el cual se va a realizar, como se observa, las movilizaciones globales que pueden ser activas pasivas o activas asistidas, ¿no? El estiramiento es importante de 2 a 3 veces al día, esto de 10 a 15 minutos cada uno, y lo que vendría a ser también el ejercicio respiratorio 4 o 5 veces por semana y hacerlo de 10 repeticiones cada uno. Ejercicios de fortalecimiento de 3 a 4 veces por semana, 3 series de 10 repeticiones para fortalecer los músculos. Siguiente, por favor. Continuamos con lo que es la esclerodermia. Esta es una enfermedad conocida también como lo que es la esclerosis sistémica, en el cual es un grupo de enfermedades raras que va a implicar, ¿no? Que haya un endurecimiento de lo que vendría a ser la piel, por eso esclerodermia, ¿no? La piel dura, en el cual pues va a haber una producción excesiva de lo que vendría a ser el colágeno dentro de lo que es la fisiopatología. Eso por lesiones de vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, es una enfermedad autoinmune, también con compromiso multisistémico, va a tener un compromiso vascular, autoinmune y va a haber fibrosis, ¿no? Sobreproducción de lo que vendría a ser el colágeno, el cual va a hacer que sea lo que es la esclerodermia. En lo que es la etiología, no se sabe la etiología exacta, pero podemos mencionar lo que es que hay una predisposición genética, ¿no? Esto es un rol importante en el paciente que va a cumplir. Factores ambientales que pueden contribuir y van a desencadenar esta esclerodermia, pues vendría a ser una exposición al silice o a solventes, incluso la radiación. Como se puede apreciar en las imágenes, ¿no? En acá se va fibrosando la piel, se va haciendo más dura. Esta persona tenía un poco más de cachetitos, pero ahí se va fibrosando, ¿no? Aquí también en las partes distales de los dedos se van volviendo mucho más duras esas partes, y las telangiectasias es algo muy característico de esta enfermedad. Siguiente, por favor.
La esclerodermia es una enfermedad reumática en la que el sistema inmunitario se activa y ataca por error a los tejidos sanos del propio cuerpo, produciendo una alteración del colágeno. Las personas con esclerodermia sufren una sobreproducción de esta proteína, lo que provoca el endurecimiento de la piel, además de la inflamación y cicatrización de algunas partes del cuerpo, generando daños en los órganos y articulaciones. La evolución de la enfermedad puede ser más o menos rápida en función del grado de afectación y los síntomas varían de unas personas a otras. Casi todos los pacientes tienen el fenómeno de Raynaud, en el que los dedos cambian de color en respuesta al frío. Algunos pacientes desarrollan muy pocos síntomas, además de Raynaud, mientras que otros pueden presentar diversos síntomas de forma muy rápida. Dependiendo de la extensión, se clasifica en esclerosis sistémica difusa o limitada. La esclerodermia es una enfermedad rara de origen desconocido que puede aparecer a cualquier edad, siendo más frecuente en mujeres entre 30 y 50 años. Algunos factores como el tabaco, el estrés, la exposición al frío y algunos fármacos pueden influir en el empeoramiento de los síntomas. El diagnóstico precoz es muy importante, ya que desde el comienzo de los síntomas el reumatólogo puede clasificar y hacer un pronóstico de la gravedad de la enfermedad y advertir al paciente sobre las complicaciones que se pueden presentar, la forma de vigilarlas y el tratamiento más apropiado para las mismas. Los pacientes, nuestra razón de ser. Como hemos mencionado, los síntomas sobre la afectación cutánea va a haber presencia de prurito, edema, cambios de color en la piel. Además va a haber lo que es la afectación vascular, como mencionaba, el fenómeno de Raynaud, en el cual por la exposición al frío muchas veces va a haber cambios de coloración, va a haber palidez, cianosis o enrojecimiento. Es importante que haya más de 2 fases para poder decir que realmente es un fenómeno de Raynaud. Además, al someter al paciente a la capiloroscopía va a haber afectación de los lechos unguiales. Por otro lado, va a presentar el paciente síntomas musculoesqueléticos, artralgias, neuralgias, fatiga, artritis. Va a haber una afectación digestiva también, va a haber disfagia, pirrosis, reflujo. Una afectación pulmonar es muy común, lo que vendría a ser el EPID, ¿no? La inflamación de los pulmones. Una afectación cardíaca, una fibrosis, una inflamación de lo que vendría a ser el miocardio, pericarditis o trastornos de lo que vendrían a ser los conductos del corazón. Una afectación renal puede causar incluso una crisis renal, un fracaso renal agudo. Estos síntomas, con lo que vendría a ser la sarcopenia más la pérdida de peso, más una disfunción sexual, pues podría darnos un indicativo, ¿no?, de que estamos hablando de esclerosis sistémica. Con respecto a los criterios importantes para lo que es el diagnóstico, mencionamos el ítem de esclerosis cutánea de los dedos de ambas manos que se extienden sobrepasando las articulaciones metacarpofalángicas. Además que haya también lo que es la esclerosis en los dedos, dando así lo que son los dedos en salchicha, lesiones en la punta de los dedos, que haya presencia de telangiectasias, que haya alteración de lo que es la capiloroscopía, va a haber una dilatación o pérdida de los lechos unguiales, una hipertensión arterial pulmonar o una enfermedad pulmonar intersticial que es muy común en lo que es la esclerodermia, lo que es el EPID, que haya presencia del fenómeno de Raynaud y la presencia de los anticuerpos, ¿no?, que están relacionados con esta esclerosis sistémica, llamado también lo que es la esclerodermia. Van a estar presentes los anticuerpos anticentrómero, antitopoximerasa 1, anti-RNA polimerasa 3. Siguiente, por favor. Para ello vamos a mencionar que tenemos 2 tipos de lo que es la esclerosis, la difusa y la limitada. La difusa se ve en el 40% de los pacientes, en el cual va a haber afectación a otros órganos también, y la limitada se ve en el 60% de los pacientes, y aquí tenemos en cuenta lo que es el CRES, la capilaridad, el fenómeno de Raynaud, ¿no? En lo que es la difusa, pues mencionamos el engrosamiento cutáneo simétrico, que va a ser generalizado, y la limitada va a ser de manera progresiva. El fenómeno de Raynaud va a ser reciente en la difusa, y con más años de evolución en la limitada, y la afectación visceral va a ser temprana y se va a extender, va a haber afectación a otros órganos. En la difusa, en el cual puede haber una crisis de hipertensión, una fibrosis pulmonar intersticial o gastrointestinal. En la limitada, pues ya va a ser la afectación tardía, ¿no? En lo que es la presencia de lo que son los anticuerpos, en el 90% en lo que es la difusa va a haber el antitopoisomerasa, que es característico, ¿no?, que estamos hablando de una esclerosis difusa y una esclerosis limitada en el anticentrómero. En lo que es la capiloroscopía va a haber megacapilares y la pérdida del capilar en la difusa, y en la limitada van a estar estas asas dilatadas, pero no va a haber la pérdida capilar. En el pronóstico, la difusa mencionamos que es malo, es la peor, ¿no?, y mucho más en varones. La muerte va a ser por una afectación renal, cardíaca o pulmonar, ya que esta está afectando a estos órganos también, ¿no? Y la limitada, pues tiene un mejor pronóstico, pero también
es peligrosa y bueno, acá podemos observar, ¿no?, la afectación difusa y la limitada. Siguiente, por favor. Sí. Bueno, con respecto a lo que es el manejo terapéutico, vamos a mencionar que no tiene cura esta enfermedad. Le damos tratamiento para reducir los síntomas que está presentando nuestro paciente y además para darle una mejor calidad de vida. Entonces, para frenar la progresión, para controlar los síntomas. Para frenar la progresión, esta es una enfermedad degenerativa. Se puede dar en forma de brotes o de forma progresiva, como hemos visto, ¿no?, en la difusa y la limitada. Entonces, damos el tratamiento terapéutico también para lo que es el control de los síntomas que está pasando nuestro paciente por fatiga, dificultad para caminar, problemas de la visión, en la vejiga o depresión. Entonces, los tratamientos de lo que es la esclerosis sistémica, damos lo que son los fármacos, las terapias rehabilitadoras que vendría a ser la fisioterapia y cambiar los estilos de vida de nuestro paciente, que tenga una dieta equilibrada, que haga más ejercicio físico. Y con respecto al tratamiento farmacológico, mencionamos esto, ¿no?, los antibióticos, antagonistas de calcio, los AINES, los YECAS. Siguiente, por favor. En lo que es terapia física, lo que más nos enfocamos ahora es que nuestro paciente haga ejercicios respiratorios de inspiración, de expiración, no que haya un alongamiento cervical, que haya alongamientos de hombros, alongamientos de miembros inferiores, tanto de la punta de los dedos, ¿no?, que haya una respiración personal en 3 tiempos. Siguiente, por favor. Entonces, también se menciona en un artículo que tomemos en cuenta lo que es la parafina, los baños de parafina, que estos son como ceras, es una cera en el cual se le va a suministrar calor a través de la producción superficial para poder aliviar el dolor y la inflamación que nuestro paciente tiene. Aumenta además el flujo sanguíneo superficial y aumenta la sensibilidad del tejido colagenoso. La masoterapia, que es una técnica especial, va a consistir en hacerle, ¿no?, masajes, maniobras manuales, lo que es el superfito, los ejercicios pasivos y activos, la estructura articular que puede deformarse y los músculos se acortan durante la inmovilización prolongada, por eso tomamos en cuenta hacer ejercicios pasivos y activos. Y la presoterapia, que consiste en que usamos manguitos, una faja como se observa, unas botas con cámaras de aire para aplicarle presión sobre el abdomen y las extremidades, con el fin de que reactivemos el riesgo sanguíneo. Siguiente, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la enfermedad de Paget, osteitis deformante. Bueno, esta es una enfermedad esquelética lenta y esto se produce gracias a que hay un mal recambio óseo, por así decirlo. Porque en esta enfermedad lo que pasa es que hay una remodelación ósea muy acelerada. Esto por el factor de Errant, que activa a los osteoclastos. Y por eso hay mayor actividad de estos y hay formación de hueso, pero no sería un hueso organizado, sino sería un hueso desorganizado. Nuestra etiología no está muy determinada, pero hay varios genes que están implicados dentro de esta. Y hay 2 tipos, ¿no? La Paget monostótica, que afecta a solo un hueso, que es menos de 1/3 de los casos, y la poliestótica, que afecta a 2 o más huesos, que es más de 1/3 de los casos. Vamos a ver un pequeño video para que sintetice más o menos lo que es la enfermedad de Paget. ¿Qué es la enfermedad de Paget, o también llamada osteitis deformante? ¿Vale? Este segundo nombre nos da un poco más de pista de lo que va a ser la enfermedad, porque osteitis deformante ya nos dice que vamos a tener una inflamación de los huesos, porque osteo viene de hueso y todo lo que acaba en itis en medicina es inflamación, por lo tanto, inflamación de los huesos deformante, es decir, que esta inflamación pues nos va a producir que los huesos al final se acaben deformando. ¿Y por qué sucede esto? Pues no se tiene muy clara la causa, se vincula con haber pasado el virus del sarampión o la rubeola y que esto tenga un efecto adverso y que el cuerpo reaccione mal y entonces tengamos esa inflamación en los huesos. Pero no está del todo claro, entonces básicamente decimos que es de causa idiopática. Cuando no se sabe muy bien de dónde viene, pues es idiopático.
Entonces, si tenemos esta enfermedad, ¿qué síntomas vamos a tener? Pues básicamente vamos a tener síntomas pues de rigidez, de dolor a nivel tanto articular como en general de hueso, ¿vale? Vamos a tener esa rigidez articular, también puede ser que nos hagamos más fácilmente fracturas óseas, y esto nos lo van a diagnosticar sobre todo haciéndonos un estudio de rayos X para ver un poco cómo está el tejido óseo y luego también ya pues viendo si nos queda deformidad en los huesos o no. ¿Y qué tratamiento podemos seguir cuando tenemos esta enfermedad? Pues básicamente fármacos analgésicos y antirresortivos, que se llaman, pues básicamente para intentar que no se destruya tanto hueso y no se deforme tanto. Y luego también sobre todo vamos a realizar fisioterapia, porque esto es una enfermedad pues, que vamos a tener ahí a lo largo de toda la vida, que se pueda controlar más o menos, y sobre todo tenemos que intentar mejorar la calidad de vida, no perder fuerza, intentar tener la mejor postura posible y sin tener deformidades. ¿Vale? Entonces ahora para que se te acabe de crear en la cabeza, te pongo una imagen y acabas de entender esta patología. ¿Vale? Es una imagen muy sencilla, pero simplemente aquí en enfermedad de Payet vemos que en este caso pues, se han acercado las piernas y vemos ahí una inclinación, ¿vale? Hacia afuera de las piernas, incluso aquí si nos fijamos en los tobillos también, o sea, toda la parte que sea así, sobre todo de articulación, que es donde se va a ver más la deformidad, pues veremos esto, que es diferente a la artritis reumatoide, por ejemplo, porque la artritis tenemos inflamación solo en las articulaciones y es por una enfermedad autoinmune, además con factor reumatoide y demás, y esto es por otra causa, esto es directamente dentro del hueso. Bueno, y hasta aquí la información acerca de esta patología. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, suscribirte a este. Bueno, como ya lo hemos visto en el video, hay esa sintomatología típica que se manifiesta con dolor en los huesos, con fracturas patológicas frecuentes, también puede identificarse con osteoartritis y con la deformación de los huesos. Esta, por ejemplo, es el signo del Sabershi, y también incrementa el tamaño de la cabeza, por lo que produce jaquecas, también puede producir, justo por este aumento, hipoacusia, ¿no? Entonces prácticamente es la deformidad de los huesos por la mala remodelación ósea. Aquí lo que les comentaba de fisiopatología y diversos exámenes que nos van a ayudar, como la mamografía, la radiografía, como etcétera, que vamos a detallarlo a continuación. En el diagnóstico hay dos tipos de pacientes: los pacientes sintomáticos, que tienen, ya les indiqué la clínica, dolor óseo, deformidad ósea, fracturas óseas patológicas, es decir, que no ha hecho ningún accidente, ninguna caída antes de esta fractura, puede cursar con hipoacusia y la compresión de algunos nervios. Y cuando los pacientes son asintomáticos, en los análisis sanguíneos vamos a tener elevación de la fosfatasa, y en imágenes vamos a ver diferentes fracturas, sobre todo en las radiografías. La confirmación del diagnóstico se hace con una radiografía simple, pero puede también realizarse resonancia y tomografía axial. En las características radiográficas vamos a ver expansión del hueso, engrosamiento de la cortical del hueso y áreas de osteólisis, ¿no? Como les comentaba, por los osteoclastos. También va a haber en etapas más tardías engrosamiento de las trabéculas, deformación ósea, pérdida de la distinción de la médula y la corteza, y también finalmente osteoesclerosis. En la valoración de la extensión de la enfermedad de Paget, vamos a ver con una mamografía ósea para ver la actividad de la enfermedad, y es útil realizar las radiografías de cráneo, de abdomen y sobre todo de tibias, ¿no? Porque aquí vamos a encontrar la mayor deformación. En la fosfatasa alcalina, en comparación a los otros parámetros, vamos a ver que esta está recomendada para medir la actividad metabólica de esta, y se reserva la determinación de la fosfatasa alcalina ósea, la PIN y la UNTX para los casos en los que existe alta sospecha de esta enfermedad cuando cursa con una fosfatasa alcalina normal. El tratamiento médico de esta se hace con soledronato de 5 miligramos intravenoso, y se recomienda tratar a los pacientes sintomáticos frente a una estrategia focalizada para mantener normal la fosfatasa alcalina. Y se debe considerar el tratamiento en pacientes asintomáticos si afectan localizaciones donde podría aparecer complicaciones, ¿no? Por ejemplo, cerca de las articulaciones como son el cráneo, la columna y la lesión lítica, sobre todo para proteger el sistema nervioso central. El tratamiento quirúrgico incluye la fijación de las fracturas, las ortoplastías, las osteotomías correctoras y la cirugía de columna.
y se debe utilizar el zoledronato antes de la cirugía. En la terapia física, bueno, lo que nos importa es que los pacientes mejoren su fuerza muscular y esto nos ayuda gracias a la fisioterapia con diferentes técnicas, como por ejemplo el levantamiento de pesas graduales. También se debe mantener el movimiento del rango normal y se debe enfocar en mejorar este movimiento en las articulaciones, ¿no? Como lo estamos viendo en la imagen. Se debe hacer un aumento de la flexibilidad. Gracias a la fisioterapia, ¿no? Conocemos varias técnicas para el aumento de esta. También incremento de la resistencia, aumentar la resistencia física de los pacientes, porque estos pacientes suelen tener caídas, así que tenemos que aumentar la resistencia mediante la fisioterapia y la prevención de la pérdida de la condición física. Como hemos visto, es una enfermedad deformante y evitar la pérdida masiva de la condición física es muy importante. En lo que es la terapia ocupacional, se debe capacitar a los pacientes para que tengan ayuda, sobre todo para lidiar con esta enfermedad en la vida diaria, sobre todo en la postcirugía, ¿no? Los terapeutas ocupacionales deben asesorar sobre cambios en el hogar para mejorar la independencia y la seguridad y la movilidad del paciente. Los pacientes pueden necesitar equipos adaptativos para facilitar sus actividades de la vida diaria, los cuales son recomendados, ajustados por los terapeutas ocupacionales. La terapia ocupacional trabaja conjunto a la fisioterapia para mantener o mejorar la fuerza muscular, la flexibilidad y el rango normal del movimiento de las extremidades superiores, inclusive de las inferiores. Y por último, la logopedia, que es indicado para pacientes con déficit del habla, ¿no? Como les decía, pierden el oído. Bueno, continuando con la osteomalacia, vamos a ver que es una osteopatía generalizada, resultado de una deficiencia de la materia prima ósea, a lo que llamaríamos, por ejemplo, el hueso blando. Y esto puede causar también deformidad al hueso cortical y al hueso esponjoso maduro. Y se presenta tanto en adultos como en niños, ¿no? Entonces aquí estamos viendo un hueso normal y un hueso con osteomalacia, donde hay degeneración del hueso, por lo cual el hueso se vuelve blando. Y es muy frecuente en esta enfermedad es muy frecuente también las fracturas patológicas. En la etiología vamos a ver principalmente tres: la alteración del metabolismo de la vitamina D, la hipofosfatemia y la acumulación de los inhibidores de la mineralización. En las alteraciones del metabolismo de la vitamina D vamos a ver la mala absorción, falta de exposición a luz solar o aumento del catabolismo de esta vitamina. Otras causas pueden ser el síndrome nefrótico o la alteración de la hidroxilación hepática renal. En la hipofosfatemia hay disminución tubular de los fosfatos, o puede ser también como congénitas, como son los raquitismos hipofosfatémicos, las adquiridas, como la osteomalacia tumoral, el síndrome de Fanconi y la acidosis tubular renal. En la acumulación de inhibidores de la mineralización podríamos cursar con acidosis crónica, ingesta de calcio deficiente e intoxicación por aluminio. En las características vamos a ver que hay una acumulación también de osteoblastos y un déficit en la mineralización mediante el depósito de cristales, ¿no? Entonces, el hueso estaría dando los osteoblastos, pero esos no estarían madurando correctamente gracias al déficit de vitamina D o de